importancia de esta materia salud y adolescencia en la escuela secundaria es fundamental porque está presente en los cuartos años del ciclo superior de las distintas orientaciones, con lo cual esto ya dimensiona la importancia de este espacio curricular en lo que hace a los contenidos del ciclo superior secundario. Es una materia que no es nueva en realidad, sí es una materia que es parte del cuarto año de educación secundaria superior, ya transita sus años, ¿no?, en el espacio educativo, y sí el desafío de la materia es poder tratar de promover conocimientos o aprendizajes para los chicos que estén siempre actualizados y ligados obviamente a su etapa, ¿no? Es una materia trascendental en función a que justamente se tratan temas y se abordan problemáticas que son inherentes a los adolescentes. Como bien dice el nombre de la materia, es salud y adolescencia. Y la importancia de ella radica en que se tocan permanentemente temas relacionados al adolescente y anclamos también la importancia en la salud del adolescente, ¿sí? Entonces, es interesante en función a que durante todo el eje de la materia, en función de las diferentes temáticas, el objetivo es ese, ¿no? No corrernos del tema de la salud, encarando las diferentes experiencias que ellos transitan desde su propia salud, sus propias problemáticas y sus propias experiencias de vida en función al ciclo vital que ellos transitan, que es la adolescencia. Así que suele ser una materia que a ellos les gusta mucho, y a los docentes también. Es una materia que posibilita mucho en esta interacción con el alumno, en la organización de los contenidos, pensar por qué unidad arranco, ¿no? Si bien desde un sentido, bueno, hay que arrancar con el concepto de salud, ¿no?, y enfermedad, pero te posibilita desde la significatividad en ese diálogo con el alumno, si el docente entra en diálogo, organizar los contenidos también en base en cuanto a la secuenciación de sus necesidades, de las urgencias, de lo que más les interesa. Yo la verdad cuando empecé la materia como que no sabía mucho de qué se trataba. Apenas comenzábamos y nos entraron el programa, como que supe que iba a ser interesante porque nos iba a brindar bastantes conocimientos que nos iban a ser bastante útiles tanto en el presente como en el futuro. Fue una materia que estuvo muy buena, que se abordó desde muchos aspectos, tanto desde la teoría como desde la práctica, como dijo Yani. La realidad es que aprendimos un montón de cosas sobre el cuidado de nosotros mismos, a conocernos más, a poder ver más allá quizás de lo que conocíamos, y eso estuvo muy bueno porque nos brindó conocimientos que realmente hoy en día los uso y los utilizo y me ayudan a poder conocerme más y poder saber más de mi propio cuerpo y de todo lo que va a transitar en mi vida. Si uno piensa en los tiempos en que estamos viviendo y entendiendo también que el concepto de salud tiene que ver con una construcción histórica, social y política, y pensando en nuestros adolescentes de hoy, es un gran desafío esta materia para entrar en diálogo con el adolescente, poder ir trabajando a partir de este diálogo constante cuáles son sus necesidades, cómo se planta frente a la salud, ya sea tanto psíquica como física, ¿no? Cómo logra ese equilibrio, y entendiendo también que es una etapa etaria donde este concepto los moviliza, dado las problemáticas que a veces se enfrentan
entendiendo las problemáticas que se enfrentan hoy el adolescente y sobre todo en nuestro país, que tiene que ver con a veces con las sustancias tóxicas, ¿no? Que están tan al alcance y de la cual a veces hay mensajes legitimizando las sustancias, que esto es algo que nos preocupa bastante y a veces también desde el ambiente adulto. Entonces es una materia que les posibilita, y siempre esto es importante que docentes tengan enfrente, informarse, reflexionar, trabajar desde lo vivencial. Si la postura del docente es formativa, desarrolla la escucha, da posibilidades que ellos nos interpelen también desde los contextos, y bueno, es un espacio interesante y significativo para que ellos vayan construyendo su concepto de salud, dándole el sentido que tiene, conociendo también, ¿no? Informándose, instrumentándose y bueno, viviendo una salud más plena, tanto desde lo psíquico como lo físico. Es una materia que es importante abordarla, obviamente siempre sustentados en lo teórico, en función a todo lo que ellos tienen que aprender. Siempre vinculándolo al tema de, como decía, de salud y adolescencia. Hacemos mucho hincapié en lo que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud propone y divulga acerca de los cuidados de la salud. La materia, principalmente en un primer tramo, hace mucho hincapié en esto, ¿no? En conocer lo que implica la salud, los procesos de salud, de enfermedad. Debemos saber que ambos términos, salud y enfermedad, no tienen un significado único, sino muchas maneras diferentes de pensarlo, tanto en forma individual como colectiva, según diferentes épocas y contextos culturales. Estos diferentes significados llevan a configurar distintos paradigmas sobre salud y enfermedad. En la antigüedad, la enfermedad era resultado del castigo de los dioses por conductas cometidas. Freud nos trae el ejemplo de Edipo Rey, que, por cometer incesto, el pueblo sufre la llegada de plagas de enfermedades. En este sentido, la salud resulta un beneficio divino. Estas ideas llegan incluso hasta la actualidad, donde podemos encontrar personas que rezan por su salud. Asimismo, también era distinto el tratamiento que se le daba a muchas enfermedades. En la antigüedad se caracterizaba por la segregación y el aislamiento de los enfermos, mientras que en la modernidad, con el auge de las ciencias, se llega a diferentes ideas. Una de ellas era la de buscar la causa de las enfermedades, es decir, su etiología, encontrar un diagnóstico común a diferentes personas, reparar el déficit o daño de la enfermedad como tratamiento y poner de esta manera fin a la dicotomía mente y cuerpo. Diferentes estadísticas marcan cómo en momentos de inestabilidad social y preocupación se incrementan las enfermedades psicosomáticas, cardiopatías, úlceras y suicidios. La Organización Mundial de la Salud fue creada el 7 de abril de 1948. La misma está constituida por 196 Estados miembros, con sede en Ginebra, Suiza. Tiene por objetivo evitar el contacto y la propagación de enfermedades, renovar los conocimientos, formas de intervenir y estrategias de prevención, así como también desarrollar actividades de investigación. Como cada país y cultura tiene su propia idea de salud y enfermedad, se intentan unificar criterios. Por eso, en el año 1978, se da la Conferencia de Salud por la Organización Mundial de la Salud, donde se define la salud de la siguiente manera: el estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta definición marca la salud no solamente como ausencia de afecciones, y la salud como un estado estático, derecho fundamental, y la enfermedad como obstáculo. Además, se incluye la dimensión psíquica, lo cual nos lleva a detenernos en algunas consideraciones del creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Freud es un médico neurólogo, era un médico neurólogo de origen austríaco, que es el creador del psicoanálisis. Cuando Freud llega a Estados Unidos con Jung, que lo entrevista un periodista,
y le hace esta pregunta, ¿qué es la salud? Y el periodista seguramente se esperaba una respuesta de Freud, como media hora hablando, por lo menos. Y Freud le responde de una manera muy escueta y muy sencilla. Dice, la salud, en relación a la salud mental, es la capacidad de amar y trabajar. Que son los temas aparte por los que se hacen consultas los pacientes, o por los dos o por uno de los dos, ¿no? Son temas de análisis. Con lo cual no hay salud. O sea, Freud dice, en el mejor de los casos somos todos neuróticos, después están los perversos y los psicóticos, pero gente normal, digamos, no existe. Siempre tenemos algún inconveniente en estas dos cuestiones. En toda cultura hay la idea de que hay una salud mental, ¿no? O sea, que hay una normalidad donde la gente estaría bien, donde estaría equilibrada, donde la mayoría estaría como en ese conjunto y habría algunos que no cumplirían con esas normas ideales de funcionamiento de la subjetividad. El psicoanálisis lo que plantea más bien es que no hay normalidad, que todos estamos un poco locos y todos estamos complicados con la existencia, con la vida, con lo que eso nos exige, ¿no? Nuestro cuerpo, la sexualidad, la muerte, los otros, las contingencias, los accidentes. Y cada uno encuentra una manera de arreglarse con eso, ¿no? Y entonces el psicoanálisis pone como en primer lugar la lectura que hace cada uno de cómo se siente con ese arreglo, con esa solución. De cada uno o de los que están cerca, ¿no? Los que quieren, nos quieren, ¿no? Se podría decir de los padres, los hijos, las parejas, los amigos. También pueden señalar que hay algo que no funciona, hay algo que está haciendo sufrir mucho a ese que está en cuestión. Y también pueden señalar, mirá, no te está funcionando la manera en que estás viviendo tu vida. Pero principalmente la cuestión sería que decida cada quien si hay algo que no funciona, ¿no? Y entonces ahí uno podría decir, bueno, cada quien tiene como su manera de valorar si está sano mentalmente, ¿no? O no. Freud plantea una continuidad entre normalidad y patología, donde esta última muestra rasgos o facetas que en la normalidad permanecen ocultos. En el escrito Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci dice: ya no creemos que salud y enfermedad, normal y neurótico, se separen entre sí tajantemente, ni que los neuróticos deban apreciarse como prueba de una inferioridad general. Hoy sabemos que los síntomas neuróticos son formaciones sustitutivas de ciertas operaciones de represión que hemos consumado en el curso de nuestro desarrollo desde el niño hasta el hombre de la cultura, que todos producimos estas formaciones sustitutivas y que solo su número, su intensidad y su distribución justifican el concepto práctico de la condición de enfermo y la inferencia de una inferioridad constitucional. Lo que hace Freud es romper con una ruptura epistemológica en plantear que no existe la normalidad. Es decir, que no podemos hablar de anormales y normales, sino de neuróticos sanos o no. Para Freud existen tres orígenes del sufrimiento humano: las catástrofes naturales, la propia naturaleza biológica del cuerpo, su decadencia y muerte, y la relación con los otros seres humanos. Lo enfermante de la normalidad es tratado en Freud en el texto El malestar en la cultura. Allí plantea que el hombre, a lo largo de la historia, ha tenido que abandonar progresivamente la tendencia a manejarse según el principio de placer y ha tenido la necesidad de apelar al principio de realidad para evitar de este modo el dolor. Pero ¿de dónde surge esta categoría de lo normal? ¿A qué llamamos normal? ¿Normal para quién? La norma se acopla a lo que Michel Foucault llama en su texto Vigilar y castigar el surgimiento de la sociedad disciplinaria. El ejercicio del poder se basa en la norma
Esta se mide en términos cuantitativos, impone una conformidad que se debe alcanzar, busca homogeneizar e implica así una clasificación permanente de los individuos y exigencia de diagnóstico. De este modo, la medicina pasa a convertirse en una ciencia que tiende a clasificar lo normal de lo patológico. Bueno, Freud, cuando introduce esta ruptura epistemológica, hace un giro en el posicionamiento de la mirada clínica, donde lo patológico comienza a ser algo parte de la vida cotidiana de las personas y donde, bueno, ya no estaría clara esta distinción entre lo que sería lo normal y lo anormal. Entonces el psicoanálisis, a diferencia de otras líneas de pensamiento, tiene este giro, este quiebre que no se encuentran por ahí en otras miradas, capaz más del lado de la medicina uno puede encontrar que se sigue clasificando desde cuestiones de lo que es anormal en una persona o normal, y no solamente desde la clínica médica, sino también en otros discursos, como puede ser el jurídico. Si uno toma, por ejemplo, la ley 22.431, que es la ley de discapacidad, ahí donde plantea en su artículo 1 que promueve, ¿no?, a acciones para que las personas con discapacidades puedan tener una vida equivalente al que tienen las personas normales. Así lo dice el artículo 1, con lo cual hace una clara distinción o hace una mención, le da un sentido a que las personas con discapacidad serían anormales. Con lo cual esto produce efectos patológicos, discapacitantes, enfermizos en quien padece la discapacidad y en su entorno. Por lo cual de esta manera me parece importante, muy valorable este posicionamiento clínico en donde, bueno, ya no está claramente delimitada la línea entre lo normal y lo normal. La ley de salud mental establece que los pacientes que puedan llegar a tener alguna limitación, tanto física, puede ser un discapacitado, como aquellas que pueden llegar a tener alguna patología psíquica, tienen que estar amparados dentro de una comunidad bajo los tratamientos adecuados. Hoy en día la aplicación de la ley o de la normativa que llevan a cabo las obras sociales respecto a estos tratamientos que son obligatorios llevar a cabo en favor de aquel que tiene o tiene que estar sometido a un tratamiento psíquico, no lo contemplan de forma como lo establece la ley. Es decir, estas prácticas se judicializan cada vez más por no cumplir los requerimientos de lo que dice la ley de salud mental, de la protección de quien lo padece. Es decir, la judicialización hoy de estos casos cada vez se van acrecentando por no someterse ni ajustarse a la ley establecida. Es decir, dejan a aquella persona que sufre o que necesita un tratamiento dentro de lo que es la salud mental con un problema mayor, ¿no?, del que tiene, judicializarlo para que le den un tratamiento amparado por ley y que las personas responsables y que lo deberían llevar a cabo no se ajusta a esto, ¿no?, a esta necesidad que está establecida por ley. Es decir, tenemos una práctica que va en perjuicio de aquella persona que necesita el tratamiento. La ley de salud mental no solamente tiene que tener una buena intencionalidad, sino que someter a los organismos para que cumplan lo que dice la ley, se tiene que ajustar y tiene que ser exegético en el cumplimiento. Si no, esto va a quedar solamente en la buena intencionalidad de las palabras de una buena ley. Cuando hablamos de derechos humanos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablamos de que toda persona tiene que tener un trato equitativo y un trato igualitario respecto a la familia, al trabajo, a un desenvolvimiento y un desarrollo colectivo igual. No podemos hacer distinciones entre personas, dado que cada uno tiene un derecho por ser persona, y sobre eso el desarrollo tiene que ser equitativo, y la sociedad, tanto como el Estado, le tiene que dar estas posibilidades a cada persona para el desenvolvimiento.
el Estado, por su parte, también tiene que asegurar ese cumplimiento, y no solamente asegurar, sino evitar que esas personas caigan en un perjuicio colectivo. Pero también no tiene solamente ese alcance, no es restrictivo, sino también que tiene que prevenir, generar un agravamiento al daño existente de la persona si es que lo tiene. Si no lo tiene, mantenerlo y mejorarlo, y si lo tiene, tratar de evitar que caiga en un detrimento mayor o estabilizarlo para que pueda desarrollarse aún mejor de lo que se está haciendo actualmente en cada persona, individualizado e inmerso e integrado en una sociedad en todos sus aspectos. Que uno establece como objetivo es poder hacer hincapié en lo que es la promoción y prevención de salud. Por ejemplo, es una materia en donde se abordan diferentes tipos de enfermedades, factores causales, pero sobre todo trabajamos mucho acerca de cómo tratar de evitar, ¿no?, o prevenir el llegar a situaciones adversas, como por ejemplo una enfermedad, y cómo lograr promocionar la salud, ¿no? Que ellos puedan aprender desde su propia subjetividad cuáles son los recursos o estrategias que tienen que conocer, aprender, llevar a cabo para que tengan una vida saludable, ¿sí? O sea, arrancamos de un sustento teórico, pero la idea es que después ellos puedan anclarlo también en la práctica, ¿no? Que puedan establecer estrategias para mantener una vida saludable, sobre todo en la adolescencia, que bueno, es algo que es crucial para ellos, porque están en pleno proceso de conocimiento sobre su propia identidad, su propio cuerpo, su propia salud, ¿no? Entonces, la promoción y la prevención es un fuerte muy importante, que nosotros consideramos relevante, ¿no? Bueno, para tener una salud y calidad de vida correctas es bueno tener ciertos tips para poder llevar adelante, comenzando sobre todo con la alimentación, tener una correcta alimentación, ejercicio físico regular, tener también correctos chequeos médicos, ¿sí? Un buen descanso, por lo menos entre 6, 7, 8 horas es lo más aceptable. Con respecto a la vacunación también es importante tener las vacunas al día y tener también, bueno, los chequeos médicos, que es una de las cosas más importantes también, sobre todo en los adolescentes, que son muy difíciles a veces que ellos concurran a la consulta. Por lo menos tener una vez al año un chequeo general y así poder quizás descartar algunas ciertas patologías que pueden a veces ser silenciosas, que se ven en muchos adolescentes. También, bueno, es importante también en los adolescentes que tengan su actividad de recreamiento, ¿no? Pueden ir a jugar al fútbol, a ciertos deportes que ellos, o sea, les parezca interesante. Eso forma parte de la vida cotidiana y obviamente influye en su estado también psíquico como también físico. También tener una correcta aseamiento de lo que es la casa, una correcta ventilación. El lavado de manos es importante también, lo que es previo a cualquier tipo de comida. Tener un buen aseamiento de las manos, por lo menos son 10 segundos, con un buen jabón. Eso evita muchas enfermedades, sobre todo en la época de invierno, que son los virus de influenza. La etapa de la adolescencia es muy importante la alimentación, ¿sí? Porque el cuerpo humano entra en muchos cambios, ¿sí? Y específicamente los chicos empiezan a tener un poco más de independencia en su elegir, ¿no?, qué alimentos están eligiendo y demás, entonces casi siempre se elige mal. Entonces lo más importante es que tengan 4 comidas, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, ¿sí? En la adolescencia y en los infantes también, ¿sí? La mayoría no desayuna, ¿sí? O sea, se levanta por llegar temprano a la escuela y demás, y se olvidan de que es importante tener un consumo de hidratos, ¿sí?, de proteínas y de un poquito de grasa en el desayuno para empezar el día, ¿sí? Lo más importante siempre es
recibir ese aporte de hidrato para que, bueno, nuestro cerebro empiece a funcionar, ¿sí? Y que no nos, diríamos, autoconsumamos en cierta forma, porque si uno no desayuna, ¿sí? El cuerpo humano, diríamos, empieza como a consumirse, ¿sí? Buscar nutrientes de nuestro cuerpo que en realidad los necesitamos, ¿sí? Y es que por eso necesito un buen desayuno. También es importante el tema de las proteínas, ¿sí? Las proteínas las vas a encontrar en todo lo que son los alimentos, de huevo, carne, vegetales y demás para la formación de los huesos y de la estructura del cuerpo. Entonces muchos dejan de comer ciertos alimentos por gustos, por ser vegetariano, por ser por dietas de moda, y dejan de consumir eso también, ¿sí? Y sobre todo, bueno, hoy en día se usa mucho lo que es esto, el uso de no consumir harinas, porque las harinas se dice que son malas. En realidad lo que hay que tener en cuenta de las harinas es que hay que buscar harinas que tengan fibra o que no sean alimentos que son refinados, o sea, harinas que son refinadas, harinas que son más difíciles de absorber y de digerir, y que son las que después producen el aumento de peso en el cuerpo, ¿no? Y por eso es importante que se tenga una conducta y un orden en los alimentos, en un horario para desayunar, un horario para almorzar, ¿sí? Hay gente o chicos que pueden llegar a hacer alguna colación entre horas, o sea, si uno va a la escuela, en el recreo también está buenísimo que tengan ese recreo para poder alimentarse, ¿sí? Para tomar agua, para hidratarse, porque también cuando uno estudia necesita del consumo del agua para hidratarse. Y bueno, y en sí la alimentación tiene que ser, ¿sí? Equilibrada y balanceada para que, bueno, tengan un crecimiento adecuado, ¿no? a su edad, a sus conductas, diríamos, a sus rutinas, ¿sí? Y bueno, y demás. Bueno, muchas veces nos preguntamos cuántas veces tenemos que cepillarnos los dientes por día, o en qué momentos, y el ideal es tratar de cepillarse al menos 2 veces al día, una por la mañana después del desayuno, siempre pudiendo dejar media hora en el medio para tener una recuperación de la saliva, y una vez a la noche antes de irse a dormir, después de cenar, antes de irse a dormir. La importancia de esto radica en que son los momentos en los cuales estamos iniciando nuestro día, en el cual tuvimos toda la noche de por medio, donde la placa dental se fue pegando a los dientes, entonces tenemos que tratar de removerla, de desorganizarlo. Y para esto tenemos que tener en cuenta los diferentes elementos que tenemos que usar cepillo dental, pero no es suficiente. También tenemos que usar los elementos interdentales, como son el hilo dental, y en algunos casos unos elementos que se llaman cepillos interdentales, que vienen en diferentes formas, diferentes tamaños, que se utilizan en aquellos casos donde hay espacio suficiente, donde hubo algún corrimiento de la encía, que se retrajo un poco la encía y empiezan a aparecer algunos espacios entre dientes. O también en aquellos dientes entre los que tenemos espacios, que muchas veces tenemos algún diente que está más encimado, o algún diente que está separado del otro, o algún diente en mal posición, y tenemos que encontrarle cuál es la técnica correcta para trabajar sobre esos dientes. La técnica por lo general no es única, sino que hay que ir adaptándola a cada caso en particular. Y sobre todo la problemática del adolescente es que inicia con su cambio dentario, cambio de piezas dentarias y el nuevo posicionamiento. Entonces es súper importante poder adaptar esta técnica, ¿sí? Eso se evalúa con el odontólogo que lo va viendo, como para encontrar cuál es la mejor manera de higienizarse. Bien, cuando hablamos de derechos del paciente, hablamos básicamente de que el paciente no es alguien que llega a un hospital o una clínica para hacerse algún estudio o someterse a alguna intervención quirúrgica.
tecnológica, sino que es una persona que tiene esos derechos de deber de información respecto a lo que van a hacer en su organismo, en su cuerpo, mediante la intervención de un profesional de la salud. El consentimiento informado es generar el conocimiento propiamente dicho del paciente en el tratamiento que se le va a aplicar. La historia clínica es un derecho también del paciente de obtenerlo para sí. ¿Por qué? Porque la historia clínica va a tener todos los datos y va a contener todo el procedimiento que un paciente va a tener que, al cual un paciente va a tener que estar sometido. Los médicos o los galenos, llamados comúnmente, son aquellos que van a tener que respetar estos derechos. Y sacando aquel mito que dice que una vez que uno firma al entrar a un quirófano o a someterse a un tratamiento, libera de responsabilidad a un profesional de la salud, por el contrario, lo que está utilizando es la autorización para ingresar al cuerpo a hacer el tratamiento médico. Esto no significa que sea una arbitrariedad del médico para actuar de manera, no de la manera técnico-práctica por el cual está formado, sino tomar todas las diligencias necesarias bajo la autorización del paciente, sometido con el nexo causal y el factor de atribución del consentimiento informado para lograr el fin adecuado, que es la responsabilidad de medios, es decir, la diligencia técnico-práctica profesional del galeno para llevar a un fin tal vez eventual de cura o no, pero los mecanismos medios van a tener que ser necesarios, llevados con la pericia suficiente para no caer en los riesgos de salud ni agravar en la condición del paciente.